Iniciaremos con recepción del paciente en la unidad de cuidados intensivos con la enfermera especialista Ana Olivia Cavazo Zapata. Me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes y pues voy a compartirles este tema que se llama la recepción del paciente a la unidad de cuidados intensivos pediátrico. Antes de que entremos de lleno a lo que es la recepción del paciente, vamos a mencionar conceptos importantes y la importancia que tiene la preparación del cubículo antes de que llegue nuestro paciente. La unidad de terapia intensiva pediátrica es una área de un hospital donde se concentran equipos especiales y personal especializado para el cuidado de enfermos graves que requieren atención inmediata, de calidad y continua. Un enfermo en estado crítico es aquel que presenta alteraciones vitales de uno o más órganos y que ponen en peligro su vida y que ingresan a la unidad de cuidados intensivos pediátrico para ser objeto de monitoreo, reanimación, mantenimiento de constantes vitales y su terapia definitiva. Nuestro objetivo principal va a ser proporcionar una atención eficaz, oportuna y con amplio sentido humanitario a los niños que se encuentran en un estado crítico, utilizando los recursos con el mayor grado de seguridad y confiabilidad. Para esto hay acuérdense que todos tenemos una comunicación, entonces estamos hablando de pacientes posoperados de una cirugía cardíaca. Quirófano se comunica con lo que es la terapia intensiva y comunica la cirugía que se va a realizar. La jefa de piso en comunicación con el doctor aceptan el ingreso, entonces la jefa de piso le notifica a su enfermera que va a tener un ingreso y le proporciona estos datos. Todos estos datos son de vital importancia. Ya sabemos que nosotros recibimos pacientes de recién nacidos a 15 años y en base a estos datos nosotros vamos a tomar muchas decisiones. Es muy importante tomar en cuenta lo que es la talla y el peso y qué diagnóstico de fondo tiene nuestro paciente y qué cirugía se le va a realizar. Debemos de tener disponibilidad de los recursos necesarios. En cuanto a recursos humanos, el número ideal de personal de enfermería para recibir un ingreso de cirugía cardíaca es de 2 o 3 enfermeras especialistas. Debe estar también presente el auxiliar de enfermería y el médico intensivista. Esta es una pieza fundamental en el momento en que ingresa nuestro paciente. Los recursos materiales, bueno, ya tenemos nuestro cubículo y tenemos ciertas adaptaciones. Debemos de tener un monitor cardíaco, la cama o cuna según la edad, toma de oxígeno, de succión y de vacío, el respirador artificial, tubo látex, un estetoscopio, el ambú, sondas de aspiración, almidón fisiológico, heparina, generador de marcapaso, bombas de infusión, sistemas para infusión, llaves de 3 vías, transductores de presión, jeringas, tubos de laboratorio, sujetadores, bigoteras, papelería. Y la importancia siempre que nosotros estamos en una terapia intensiva o llegamos es siempre ubicar en dónde están los carros rojos. Eso es algo muy importante. Aquí en cuanto a la importancia de la preparación, nosotros les decía, cuando la jefa nos da los datos, debemos de decidir qué tamaño, si es una cuna térmica lo que vamos a ocupar, o si es una cuna o una cama, de acuerdo a la talla y el peso del paciente, su ventilador. Y aquí lo importante en la preparación es que, por ejemplo, sabiendo el tipo de cirugía que yo voy a recibir, voy a programar el monitor con los parámetros para que cuando llegue mi paciente no estén sonando las alarmas. Esto es muy importante. Y es preparar
y checar que esté en buenas condiciones, que todo esté funcionable. Cada cosa que yo preparo, checo que esté funcionando perfectamente. Un aspecto muy importante de la preparación son los transductores. Estos se preparan con técnica estéril. Hay que recordar que al momento en que los conectamos con nuestros pacientes, inmediatamente entran en lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, si los preparamos y ya están contaminados, pues simplemente vamos a prolongar la estancia de nuestro paciente. Y de vital importancia es también que, ya que los preparamos, los adaptemos para que cuando se le conecten al paciente ya tenemos la jeringa lista para aspirar las burbujas y permeabilizar la vía. Y también lo ideal es identificarlos para que nuestra compañera, el paciente va a ser de un especialista, sin embargo vamos a tener ayuda en ese momento de ingreso del paciente para que la compañera que nos ayude identifique cuál es el que va a la línea arterial y cuál es el venoso. Aquí nos menciona si ya estamos listos, damos un chequeo a todo nuestro cubículo y checamos que ya tenemos todo adaptado para recibir a nuestro paciente. La importancia de realizar la férula, los sujetadores, tener todo listo para una higiene bronquial, siempre tener un almidón, están los tubos de laboratorio, y todo lo de laboratorio, guantes, las jeringas, y por ejemplo si nuestro ingreso va a ser un ingreso de una cirugía, por ejemplo un conducto, solamente preparamos lo que es dosis de midazolam, Temgesic, una vitamina K, ranitidina y furosemida. Sin embargo, si la cirugía es una cirugía que entra a lo que es la circulación extracorpórea, ahí vamos a agregar más medicamentos, como son los sinotrópicos, milrinona, dobuta, nora, adrenalina, y agregamos más medicamentos de acuerdo a la cirugía a la cual va a ser sometido nuestro paciente. Seguimos siempre con la comunicación quirófano-terapia. La señorita circulante manda al camillero para solicitarnos la cama. Ahí nosotros vamos a checar lo que es los datos de nuestro paciente y vamos a... La enfermera circulante, perdón, muchachas. La enfermera circulante nos manda información de todos los métodos invasivos con los que llega nuestro paciente. Entonces, si nosotros ya tenemos preparado el cubículo, aquí vamos a perfeccionarlo nada más. Si ella nos manda a decir que el catéter venoso central viene del lado derecho, pues que se acomode el ventilador del lado izquierdo. Debemos de cuidar ese aspecto para la hora de que nosotros vamos a estarnos movilizando en nuestro cubículo. Y otro aspecto importante, si aquí ella nos mandara a decir que el paciente viene empaquetado, de una vez preparamos lo que es una ronda para un paro, ¿verdad? Acuérdense que todo lo que nosotros preparamos antes de que llegue nuestro paciente nos va a ayudar a ganar tiempo. Métodos invasivos con los que llega el paciente. Bueno, llega con lo que es la intubación orotraqueal o mascarilla, catéter venoso central, catéter periférico, catéter arterial, catéter pulmonar o auricular, sonda vesical, sonda orogástrica, sonda torácica de 1 a 3, cable epicárdico 1 o 2, catéter de sound gas, por lo general es en pacientes adolescentes, y aquí es importante cuando nos mandan decir que el paciente viene empaquetado. Todos estos métodos invasivos va a depender del tipo de cirugía que se le realice al paciente, ¿sí? No va a llegar con todos. En cuanto a la recepción del paciente, aquí dice, en el momento de ingreso y hasta que no se constate en el monitor la estabilidad del paciente, también estará presente el cirujano, el anestesiólogo. Perdón, ¿no se está escuchando? Porque estoy con el agua y... Gracias, perdóneme tantito. En el momento de ingreso y hasta que no se constate en el monitor la estabilidad del paciente, también estará presente el cirujano, el anestesiólogo y la enfermera circulante. Ellos vienen a entregarnos el paciente. Sin embargo, es muy importante que, por ejemplo, en quirófano, el enfermero quirúrgico, cuando sale el paciente, cubre su mesa estéril y él no va a contaminar la mesa que está estéril hasta que no llegue su circulante y le diga que el paciente está hemodinámicamente estable instalado en la terapia. Esto nos ayuda porque en ocasiones, nada más en el trayecto de lo que es quirófano a la terapia, el paciente llega en paro y hay ocasiones en que van a tener que reintervenirlo ahí, ya no hay tiempo de regresar al paciente y aquí simplemente ganamos tiempo.
Okay. En la recepción vamos a hacer una recepción del paciente y hacemos una valoración general. Esta dura unos segundos, vamos a ver su apariencia, su trabajo respiratorio y su circulación. Acuérdense que el paciente llega con un monitor de traslado. El monitor siempre va a ser nuestro apoyo, pero nunca nos debe de sustituir a nosotros. Entonces se hace esa valoración general y allí se identifica que no trae el paciente, que el paciente no viene en paro o que no trae un sangrado tan activo que vaya a progresar a un choque hipovolémico y lo lleve a paro. Se detecta que no trae nada que pone en riesgo su vida y entonces ya iniciamos a instalar al paciente. Para esto el doctor ya checó con el esteto a qué nivel está ese tubo y nos dice que ya podemos asegurar la vía aérea. Es muy importante asegurar primero la vía aérea, ya que el momento de ingreso del paciente no es momento de estar cambiando tubos orotraqueales. Al mismo tiempo que la estamos fijando, vamos a checar nosotros que estén ventilando esos campos pulmonares. Monitorización hemodinámica. Aquí es muy importante que al momento que yo conecto los electrodos, yo debo de checar en mi monitor que lo que estoy haciendo ya se está realizando y se está viendo reflejado en el monitor. La importancia de que cuando yo conecto, por ejemplo, lo que es para checar la PVC, respetemos lo que es la vía donde vienen los inotrópicos para no alterar, ¿sí? Y eso, cuando pasa ese detalle, ya sabemos que se altera y lo vemos inmediatamente reflejado en el monitor. Siempre debemos de respetar la vía de los inotrópicos, agarramos la otra vía y ahí permeabilizamos y ya vamos a estar checando nuestra PVC. Conectar el Pleurovac a la toma de vacío, extraer muestras sanguíneas y se envía la solicitud de rayos X y en ese momento ya el doctor en ocasiones ya solicita hemoderivados. Si tiene conectado el generador de marcapasos, confirmar el modo de asistencia. Anotar en la hoja correspondiente constantes vitales y la importancia de anotar los drenajes torácicos, urinarios, gástricos y cómo iniciamos con esos parámetros ventilatorios. Atenciones secundarias, asegurar todas las conexiones, observar el estado de los apósitos, la presencia de otras lesiones, fijación de extremidades, con qué grado de sedación llega nuestro paciente, que normalmente llega de 5 a 6. Las atenciones secundarias continuamos, consultar antecedentes de alergias, limitaciones físicas, enfermedades infectocontagiosas. Aquí por lo general, en el momento en que ya nos está entregando lo que es la circulante, ella nos da esa información que después nosotros vamos a confirmar en el expediente. Ver la hoja de indicaciones médicas y verificar si hay modificaciones. Aquí ya sabemos que las indicaciones también se deben de realizar de acuerdo a prioridades de nuestro paciente. Posteriormente, la importancia de la vigilancia y la perfección en nuestros cuidados, identificar todo y hacer mucho hincapié en lo que es la línea arterial. Lo ideal es de que dure 3 días nada más, pero en ocasiones desde que llega el paciente ya viene con compromiso. Nunca debemos de arriesgar una extremidad por mantener ese método invasivo. Entonces, así como cada hora permeabilizamos esa línea arterial, checamos lo que es la coloración, el pulso y si se detecta que ya hay cambios, se le notifica al médico. Permanecer alerta para detectar cualquier complicación. Sangrado fuera de lo normal, aquí ya sabemos que el paciente operado de cardio, lo esperado en la primera hora son 10 cc por kilo, la segunda hora 6 cc. Después de la tercera hora son 3 cc. La importancia es de que así como debe de disminuir el volumen, debe de disminuir su consistencia. Arritmias o bloqueos, si nosotros sabemos a qué tipo de cirugía se sometió el paciente y sabemos que el doctor trabajó en el sistema de conducción que lo pudo haber lastimado, por ejemplo una CIA, una CIB o un canal AB, pues nuestro paciente va a tener más posibilidades de tener esta complicación. O por ejemplo, si el paciente es posoperado de una transposición de grandes vasos, una de sus principales causas de muerte es una arritmia cardíaca no detectada. Entonces, de acuerdo a la patología del paciente, vamos a saber cuáles son las complicaciones más frecuentes que vamos a esperar en ellos. Problemas de ventilación, recordemos que la higiene bronquial no se hace por rutina, se hace con indicación médica y siempre que suene una alarma, checar, no apagar la alarma, sino checar quién la está ocasionando.
oliguria o anuria, mientras más tiempo sea, más largo sea la circulación extracorpórea, pues más problemas vamos a tener. Crisis hipertensivas, sistémicas o pulmonares, también sabiendo qué tipo de cirugía se le realizó al paciente, ya sabemos cuál va a tener ese problema. Aquí lo importante es que nuestro paciente no debe de tener esa hipertensión, porque después se van a tensar esas suturas y vamos a ocasionar otra complicación como el sangrado, y el paciente se va a tener que reintervenir. Taponamiento cardíaco, ya sabemos que nuestro paciente, si nuestro paciente está sangrando, el sangrado debe de disminuir progresivamente, ¿sí? Entonces aquí lo importante en estas complicaciones es de que nosotros detectemos esos signos y síntomas, se los notifiquemos al médico y en base a lo que él decida actuar para evitar que nuestro paciente caiga en un paro cardíaco. Y yo les puse aquí lo que son las lesiones dérmicas. Estamos hablando de pacientes hipotensos, mal perfundidos, entonces van a tener más factores que se agreguen a tener esas lesiones dérmicas, y que cuidemos mucho lo que son los sitios de presión. La importancia de realizar la valoración de las escalas de úlceras por presión, riesgos de caída, la escala de dolor y la redacción de nuestro proceso de atención de enfermería, y utilizar lo que es el sistema de SBAR para entregar a nuestro paciente. Aquí hay que recordar que nuestros pacientes, si son mayorcitos, vienen con una expectativa de mejorar su calidad de vida. También es muy importante que tomemos en cuenta la hora de visita, la primera impresión que va a tener ese papá al ver a su hijo con tantos métodos invasivos. Es un momento crítico para ello, entonces tenemos que cuidar que en ese momento de la visita, tratar de nosotros estar haciendo nuestra redacción, pero la importancia es transmitirles a ellos tranquilidad, porque si nos ven que estamos entrando y saliendo y preparando, salen muy angustiados, ¿sí? Entonces ese es un aspecto muy importante que debemos de cuidar. Y otro aspecto es de que pues todos sabemos que nunca vamos a llegar a un último escalón en cuanto al aprendizaje, al conocimiento y a nuestras habilidades y destrezas. Siempre vamos a estar mejorando en cuanto a ese conocimiento y esas destrezas, y la importancia siempre de compartirlas con las nuevas generaciones. En la área de la terapia intensiva se maneja demasiado estrés, y cada una de nosotros debemos de identificar qué es lo que nos lo está generando y trabajar en esos puntos para que todas nos apoyemos unas a otras para fortalecer esas debilidades y trabajar en ellas para que se conviertan en fortalezas. Y acuérdense que el trabajo en equipo, pues eso es parte del éxito en una excelente recepción de este tipo de paciente. El paciente va a ser de una sola enfermera, pero esos 10 minutos que nos tardamos en instalar al paciente, esa ayuda de nuestras dos compañeras es vital, que sea algo muy importante que tomemos en cuenta el trabajo en equipo. Agradecemos la ponencia de la enfermera especialista Ana Olivia y hacemos entrega de la constancia de participación del Congreso. Un presentito, Ana Olivia. Muchas gracias por tu participación. Gracias.